Entonces, yo tengo ahí, en este caso, lo siguiente. Dice, resolución de triángulos rectángulos. Para yo poder resolver un triángulo rectángulo, lo que tengo que saber son dos casos, ¿no? Significa encontrar la medida de todos sus elementos básicos, es decir, los tres lados y sus dos ángulos agudos. El ángulo recto es un dato constante, siempre lo vas a encontrar, ¿ya? Esto nos permite afirmar que para resolver triángulos rectángulos se nos puede presentar dos casos. El primero, tengo ahí el primero, que dice, conocidos dos lados, los catetos o un cateto y la hipotenusa, la resolución en base al teorema de Pitágoras, ¿ya? O sea, ahí no vas a cambiar nada, vas a aplicar el teorema de Pitágoras siempre. Y en el segundo caso dice, conocido un lado y un ángulo, la resolución en base a los siguientes triángulos conocidos, conocidos alfa y tita. Aquí tengo los tres casos, que eso ya lo venimos viendo en clases pasadas, ¿ya? Tengo que cuando yo tengo la hipotenusa en el primer caso, yo tengo el ángulo y la hipotenusa, entonces para encontrar los dos catetos, en el cateto opuesto voy a ocupar el seno del ángulo, entonces voy a multiplicar la hipotenusa por el seno del ángulo. Y en el caso de que yo quiera encontrar el adyacente, voy a multiplicar la hipotenusa por el coseno del ángulo. En el segundo caso, a mí me dan el adyacente, ¿ya? El lado adyacente con el ángulo. Entonces, para yo encontrar el cateto opuesto, bueno, el cateto opuesto se encuentra con el lado adyacente por la tangente del ángulo. Y si yo quiero encontrar la hipotenusa, bueno, el lado adyacente por la secante del ángulo. Y en el último caso, que ya esta parte, como lo vuelvo a repetir, ya lo hemos visto, ¿ya? Si yo tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto, entonces quiero encontrar el cateto adyacente, entonces digo, pues multiplico el cateto opuesto por la cotangente del ángulo. Y en este caso, si yo tuviera que encontrar la hipotenusa, bueno, sería el cateto opuesto por la cosecante del mismo ángulo, en este caso el ángulo θ. Entonces, eso es lo que yo voy a aplicar. ¿Ya? A ver, también tengo que saber lo siguiente. Observación. Dentro de la observación dice, para calcular la longitud de un lado de un triángulo, se puede aplicar la siguiente relación. La relación es la siguiente. El lado que se quiere sobre el lado que se tiene, y esto va a ser igual a una razón trigonométrica de un ángulo, que sea alfa o beta o tita. ¿Ya? Luego tengo que conocer los ángulos verticales, que es un ángulo vertical, ¿ya? El ángulo vertical dice que son aquellos que se ubican en un plano vertical, siendo estos de dos tipos. Es el ángulo de elevación, es aquel ángulo determinado por una línea horizontal y una línea visual, cuando esta última está por encima de la línea horizontal. ¿Ya? Pues cuando está por encima, ya saben que es un ángulo de elevación. ¿Ya? Cuando es un ángulo de depresión, es aquel ángulo determinado por una línea horizontal y una línea visual, ¿no? Cuando esta se ubica por debajo de dicha línea horizontal. Observe el gráfico. Entonces, aquí yo tengo mi gráfico, tengo la línea horizontal, que ya saben que es una línea constante, una línea imaginaria que está a la altura de tus ojos hacia el horizonte, ¿ya? Entonces, hacia arriba, alfa, se forma una línea, un ángulo de elevación, y hacia abajo, beta, un ángulo de depresión, ¿ya? El ángulo alfa más el ángulo beta es llamado ángulo de observación también, y está formado por las dos líneas visuales, ¿ya? Entonces, tanto alfa más beta
es llamado ángulo de observación. ¿Ya? Bien, entonces, acuérdate, cuando yo mire hacia arriba es una línea, perdón, es un ángulo de elevación, y cuando yo mire hacia abajo es un ángulo de depresión. Estos dos tienen que estar claros, ¿no? De elevación y de depresión. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es la parte teórica. No he visto más que voy a solucionar la número 2. Vamos a solucionar. Ya, dice, hacia una torre. Vamos a dibujar una torre por acá, más o menos. Ya. El suelo, no te olvides de dibujarlo. Ya. Y un móvil, dice. Vamos a dibujar un móvil. No sé si me salga, pero bueno. Por ahí más o menos. Ya. Más o menos ahí. Ya. Ahí está el carrito y dice que ese carro se desplaza con una velocidad de, lo voy a colocar abajo, su velocidad es de 4 metros por minuto. Ya. Y en un primer momento observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 37. O sea, quiere decir de que desde aquí se observa la parte más alta y el ángulo que forma es 37. Así. Ya. Si la torre mide 192 metros, ¿no? Ya me dan que la torre vale 192 metros. Ya. 192 metros. Después de qué tiempo el ángulo de elevación tiene como tangente 8. Quiere decir que aquí ha pasado un rato y este carrito ya no va a estar acá, sino va a estar más adelante. Entonces, vamos a dibujar. Entonces, tú lo colocas ahí, bueno, lo dibujas, más bonito. Ya, más o menos ahí. Ya. Y quiere decir que aquí, ya, está ahí. Dice, después de qué tiempo el ángulo de elevación tiene como tangente 8. O sea, este ángulo que acabamos de encontrar, le voy a poner alfa, tiene como tangente 8 ya. Entonces le vamos a poner tangente de alfa, en la parte de abajo. Tangente de alfa tiene que darme 8. Ya. Bien, entonces lo primero que voy a hacer acá es lo siguiente. Acuérdate de que en esta parte de triángulos tienes que saber las razones, pues, ¿no? Los valores. En este caso, mira, acá me dan 37. Si me dan 37 quiere decir que toda esta parte, en la parte de arriba, todo esto vale 74. Perdón, 53. Entonces, 53. Y completa sus lados. Quiere decir que todo esto, toda esta parte vale, si no me equivoco, 3 creo, ¿no? Todo esto vale 3K. La parte de abajo, pues lógicamente todo esto va a valer 4K.
¿ya? Y entonces lo completas. Solucionas esto, que 192 es igual a 3K, donde K vale alrededor de, a ver, 6, 4. El valor de K vale 64. Bien. Si ya tienes que K vale 64, quiere decir que vas a reemplazar en este 4K. Entonces 4K va a ser igual a un total de 256. Que quiere decir que desde la torre hasta el carro verde hay 256. ¿Ya? Bien. Ahora, acá le pones un valor, lo voy a poner A, para solucionar el dato que puse, que tangente de alfa. ¿Ya? Entonces, la tangente de alfa es 8, entonces, tangente aquí en el triángulo va a ser cateto opuesto, que es 192, sobre A, y todo eso tiene que darme 8. Ya. Ahora, lo que vas a hacer es hacer una transposición de términos, cuando es 192 sobre 8, es igual a, que me va a dar un total de 2, 24. Quiere decir que A vale 24. ¿Ya? Entonces, me está diciendo de que aquí hay 24 metros y todo hay 256. Entonces, vas a restar menos, y solucionas que te da 232. ¿Ya? Bien. Y como la velocidad del carro es de 4 metros por minuto, ahora lo divides entre 4 para ver cuántos minutos ha transcurrido y ya tienes el resultado, pues, ¿no? 58 minutos. Listo. ¿Sí? 58 minutos. Si alguien tiene alguna otra respuesta, me avisa. A ver. Sí, 58, no 62, 58. ¿Ya? Entonces, en esta parte todo depende de tu gráfico, nada más. ¿Ya? Si es que tú graficas de forma correcta, el problema tú lo vas a poder solucionar. ¿Ya? La parte 3, el ejercicio 3 dice, desde lo alto de un acantilado, la altura H, con altura H, perdón, se divisan dos embarcaciones a un mismo lado, con ángulos de depresión de alfa y beta. Acuérdate que alfa es mayor que beta. Hay la distancia que separa las embarcaciones, ¿no? Ahora vamos a dibujar. Todo depende de tu gráfico. Si dibujas mal, no lo vas a poder interpretar. Ya. Supongamos que el acantilado esté por acá. Vamos a dibujar más o menos ahí. Un acantilado. Por ahí. Ya, y si me están hablando de embarcaciones, es algo lógico que por acá va a estar en mar. Más o menos ahí. Ya, y ahí dices que hay dos embarcaciones. Vamos a dibujar las embarcaciones de rojo. Este dibujo mejor.
Hay uno. Y otro, una embarcación por acá. Ya. Dice que esas dos embarcaciones están separadas. Y ahí forman ángulos de depresión con el acantilado. Entonces, acá lo vamos a poner. Por acá. Y otra línea por aquí. Más o menos. Ya. Ahí. Profe, Dime. ¿sale Boró? A ver. ¿Seguro? Mm, también puede ser, ¿ah? También puede ser la respuesta. Porque también puede ser la respuesta A. A o B, cualquiera de las dos es la respuesta, porque mira, la tangente de alfa, acuérdate, a ver, vamos a ver. Vamos a ver Claro, podrían ser ambas, claro. a ver, vamos a ver si es que estamos en lo correcto, porque alfa y beta no son complementarios, ¿eh? Ese es el detalle. A ver, es uno de dos. Porque te dicen que alfa es mayor. Ahí te dan un detalle, alfa es mayor. ¿Ya? Bien, así me quedaría mi gráfico. Ahora lo que te están preguntando es que encuentres este de aquí. Dice, halle la distancia que separa las embarcaciones. O sea, esto es lo que me están preguntando. ¿Ya? Bien, el acantilado tiene una altura h, acuérdate, distancia que separa las embarcaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos acá. Ya. A ver, primero voy a encontrar toda la parte de abajo. A ver, desde que se me acabe el tiempo. Desde aquí hasta acá. ¿Ya? Bien, entonces solucionamos hasta aquí, luego encuentro esta parte y esos dos los restos, ¿ya? A ver, utilizando H. Entonces la parte de abajo, si yo tengo el ángulo y contengo el adyacente y quiero el opuesto, voy a trabajar con tangente, ¿ya? Entonces aquí sería H tangente de alfa. H tangente de alfa. ¿Cierto? Bien. Y acá, verde, H tangente de beta. Ambos son tangentes. Y ahora restas, pues. X va a ser igual al h menos tangente de alfa menos h tangente de beta. Factorizas y te queda h por tangente de alfa